Muy buenos días con todos, a todos los asistentes, a nombre del Consejo Regional Once de Huaraz, Colegio Médico del Perú, a cargo de la Junta Directiva 2022-2024, con el doctor Fernando del Valle Espejo, decano, doctor Francisco Ávila Polo, secretario, el doctor Rodolfo Oncoy Oriundo, tesorero, la doctora Virginia Albornoz Salas, vocal, y el doctor Marlon Reategui Medina. Les damos el agradecimiento por tomarse el tiempo de levantarse tan temprano para poder estar en este concurso precongreso internacional Monitoreo Hemodinámico fuera de áreas críticas. Como nosotros sabemos, todo el personal asistencial es muy importante que nosotros podamos tener conocimiento de aquellos aspectos básicos para nosotros poder identificar cuándo mi paciente está enfermo o tiene una amenaza mortal inmediata para la vida. Mi nombre es Eric Pichen Carrión, soy médico asistencial del Hospital de Salud Huaraz. Junto con el doctor Jason Alegre, el día de hoy nos encargaremos de presentar a todos los ponentes de esta sesión, ponentes muy calificados, ponentes muy reconocidos a nivel nacional e internacional, en la cual nosotros estamos muy agradecidos de poder contar con su presencia. Esta mañana comenzaremos con la primera ponencia que estará a cargo de la licenciada Venus Sonora García de nuestro hermano país de México. La licenciada es enfermera especialista en medicina intensiva, también maestría en alta dirección e inteligencia estratégica. También la licenciada tiene bueno, como es licenciada, tiene una licenciatura en enfermería también, y también la licenciada es presidenta de la Asociación de Enfermeras Intensivas de la Ciudad de Juárez 2021-2022. También, como todos nos damos cuenta aquí, es una licenciada también que es ponente nacional e internacional y congresista. Tenemos aquí en este congreso profesionales muy calificados y muy reconocidos. También la licenciada es autora de la guía Protocolo de Atención de Enfermería para Pacientes en Estado Crítico con Diagnóstico SARS-CoV-2 2021. Buenos días, licenciada Venus. Le damos el pase para que pueda iniciar con su exposición, por favor. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación al Colegio de Médicos del Perú por su grata invitación. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, por favor. Me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Ya se ve? Sí, Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes, que el día de hoy, pues ser la primera ponente, pues siempre es de esperar que haya poca audiencia, ya que es muy temprano, ¿verdad?, para estar de pie. Y pues la mayoría de las personas que trabajamos en este ambiente de la salud, pues han de estar laborando. Pero bien, pues agradezco que estén ahorita conectados y vamos a dar inicio a con este tema en este día precongreso. Y mi tema a tratar pues es el paciente en shock fuera de área crítica. Y parte de esto, pues como bien saben, pues soy enfermera intensivista y una de las partes importantes pues es esta valoración que nosotros hacemos a cualquier paciente que pueda estar a nuestro alcance o que pueda estar bajo nuestros cuidados. Bueno, y bien, para dar inicio a esto, parte introductoria, pues es ver que esta situación que ocurre en esta atención del paciente crítico va a requerir decisiones rápidas, ¿sí? Muchas de las veces estresantes, bajo presión, ya que la probabilidad de supervivencia de estos pacientes, pues conforme pasa el tiempo, pues va a disminuir abruptamente en cada minuto conforme va pasando la evolución de esta enfermedad. Pero para ello, pues tenemos que tener en cuenta que, pues como personal de enfermería, es importante familiarizarse con nuevos conceptos. Esto nos va a ayudar a dar un mejor tratamiento a nuestro paciente y poder identificar cualquier situación que se nos presente. Y para definir bien, pues el shock es una condición potencialmente mortal de insuficiencia circulatoria. Eso es algo que se nos tiene que grabar, que la insuficiencia circulatoria es un estado de shock.
Entonces, esto va a causar un suministro inadecuado de oxígeno para, obviamente, satisfacer las necesidades metabólicas celulares y los requisitos de consumo de oxígeno. Esto va a producir, pues, hipoxia celular y tisular. Vamos a ver que todo esto va a afectar la microcirculación a nivel sistémico. Y bien, los efectos del shock son inicialmente reversibles, pero pues esto nos va, conforme pasan los minutos, pues rápidamente esto se puede volver irreversible, lo que va a resultar en una falla orgánica múltiple y pues bueno, puede presentar la muerte este paciente. Entonces, pues desde aquí partimos en lo importante que es hacer una adecuada valoración. Entonces, para nosotros tener en cuenta que este paciente, cualquier paciente se nos puede poner gravemente, entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, es visualizar, ¿sí? Aquí tenemos esta imagen que ustedes pueden ver, vemos a esta persona tirada sobre el suelo, entonces, de acuerdo a las características del entorno, pues podemos suponer que esta persona tal vez se deshidrató, ¿no? Se ve una zona desértica. Entonces, si nosotros encontramos a una persona en esta situación, con este entorno, pues damos por hecho que podemos encontrar a una paciente deshidratada. Tal vez en esta otra imagen podemos encontrar a una paciente, como vemos las características de su piel, una paciente adulta, en donde tal vez pues se cayó, ¿verdad? Del baño, se resbaló, tuvo una caída o tal vez puede ser que se haya infartado por la edad, ¿no? Y haya caído también en lo que es el baño. Aquí tenemos también a esta señora adulta mayor también que trae pues los signos característicos de un infarto, ¿no? Que nosotros podemos deducir, bueno, se está infartando, pero al momento de que nosotros vemos la situación, podemos dar o tomar en cuenta qué pudo haberle pasado a este paciente. Entonces, desde ahí nosotros estamos haciendo una valoración parte de esto inicial, en donde vemos a la persona, en este caso, pues las características que nos puede presentar el paciente dentro de un hospital, bueno, pueden ser en ocasiones también familiarizadas en cuestión del diagnóstico, ¿no? Del que esté cursando el paciente. Parte de los problemas circulatorios más comunes por los que tenemos que tomar en cuenta que deben ser rápidamente identificados durante la revisión primaria, pues es el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, que nos va a generar este paro circulatorio casi de forma inmediata. Por lo tanto, pues tenemos que aprender a valorar de una manera rápida, de una manera concisa y priorizar todas nuestras acciones. Pero bien, pues estaba comentando que el fallo circulatorio es igual a shock. Y hay que también tener este concepto muy claro, que se va a definir como un estado de hipoxia celular y tisular, principalmente debido a la reducción del suministro de oxígeno, el aumento del consumo de oxígeno, la utilización inadecuada de oxígeno, así como una combinación de estos procesos. Tenemos en esta imagen también estos tipos de shock más comunes, que es el cardiogénico, el distributivo, hipovolémico y obstructivo. ¿Y por qué es importante saber sus clasificaciones? Porque también tenemos que conocer cuáles son los signos o los síntomas que me va a desencadenar o al menos también saber la fisiopatología de cada uno de ellos que nos va a desencadenar un estado de shock. En el cardiogénico, donde vemos que hay una falla ventricular, hay una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución de la saturación venosa de oxígeno. Por lo tanto, estos pacientes, como todo shock, bueno, tienen que tener acciones inmediatas. Los primeros minutos son primordiales para que este paciente salga de este estado de shock. Entonces, si este paciente ya tiene comorbilidades y llega a presentar alguno de estos tipos de shock, pues este paciente probablemente pueda hasta incrementar su mortalidad. Dentro del shock distributivo está esta vasodilatación generalizada,
disminuye, por lo tanto, la volemia, vamos a encontrar un paciente hipotenso. Y dentro de los principales shock están el séptico como uno de los principales y más comunes, parte del shock distributivo. En sí es uno de los que tiene mayor porcentaje de todos ellos, ya que se presenta, pues en la mayoría de los pacientes empiezan con una sepsis y posteriormente se van al shock séptico. ¿Por qué? Pues porque no sabemos en muchas de las ocasiones iniciar un buen tratamiento porque no hay una buena valoración. Entonces, aquí es importante que si nosotros ya tenemos a este paciente identificado, pues podamos hacer intervenciones que ayuden al paciente pues a salir de este estado. Tenemos el anafiláctico, el neurogénico, que se va a clasificar dentro del distributivo. El hipovolémico, que va a ser por esta pérdida de volumen, ya sea de sangre, plasma, estos líquidos, pues va a haber una disminución de la volemia, ya sea con pérdida interna o externa, ¿verdad? Según la causa. Y disminución, por lo tanto, pues de toda lo que es el gasto cardíaco, presión arterial, la presión venosa central, así como la saturación de oxígeno. Y por último, pues está el obstructivo. Se puede haber encontrado en cualquier parte del sistema cardiovascular. Se va a hacer este shock obstructivo, por lo tanto, no va a existir flujo sanguíneo. Este bloqueo, pues, nos va a generar precisamente este estado de shock. Entonces, identificando el tipo de shock al que nosotros podemos encontrarnos, pues bueno, va a depender bastante nuestras intervenciones. Pero bueno, hay que ver un poquito también, comprender todos estos conceptos y familiarizarnos con ellos, como yo les comentaba, porque enfermería es una de las partes donde nos falta un poco, ¿sí? Utilizamos en ocasiones terminología que ya a lo mejor ya cambió un poco, entonces, pues eso es la forma en que nosotros debemos de actualizarnos. Aquí hoy en día se habla bastante de lo que es el aporte y el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque entra parte en esta hemodinamia del paciente y es primordial conocer de dónde obtenemos este aporte, qué nos da el aporte de oxígeno y cuáles son las formas en que hay un consumo de oxígeno en todos estos tipos de patologías. Por lo tanto, el aporte lo vamos a encontrar dentro de la cantidad arterial de oxígeno. Y claro, influye en la hemoglobina, en la saturación de oxígeno y en la presión arterial de oxígeno. Pero no menos importante es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, pues, es todo este volumen que va a generarse en el cuerpo, que en realidad lo tenemos que es de 4 a 6.5 litros por minuto. Y gasto cardíaco, al momento de que nosotros vemos que disminuye, no precisamente lo tenemos que ver con un monitor. Si estamos en una valoración inicial, no vamos a tener tal vez el monitor para hacer un monitoreo hemodinámico. Tenemos un monitor que nos va a generar una presión arterial y con eso nosotros ya vamos a saber si este paciente está hipotenso, entonces lo más seguro es que este gasto cardíaco esté disminuido, por lo tanto no hay buena perfusión a los tejidos. Entonces, este gasto cardíaco influye dentro de estas variables del volumen sistólico como la frecuencia cardíaca. Pero este volumen sistólico lo vamos a ver por este trabajo que hace y que es la fisiología del corazón, donde está la precarga, llenado ventricular, están esas variables estáticas, estas variables dinámicas, que en determinado momento nos van a ayudar a saber que este paciente puede ser respondedor o no a los fluidos, ¿sí? Es importante y sabemos que no debemos de sobrecargar al paciente de líquidos, y también pues sabemos que tenemos que administrarle los líquidos de manera adecuada. Tenemos la poscarga, que está derivada de estas resistencias venosas sistémicas, así como la contractilidad. En esta imagen pueden ver que lo primero que tenemos que hacer es verificar el pulso. Si en este paciente que nosotros vemos con piel fría, pálida, no nos da un pulso radial,
o en este caso, pues hacerlo de manera femoral, que es una arteria de gran calibre. Entonces, bueno, si no encontramos ese pulso periférico, pues hay que hacerlo siempre en el pulso carotídeo, ¿sí? Dentro de parte también de esta fisiopatología hay que comprender que todo esto puede estar derivado y se hace un círculo vicioso. Podemos encontrar a lo mejor una hemorragia que podemos partir a lo mejor de ahí vamos, y esto se desencadena haciendo una hipovolemia. La hipovolemia pues va a disminuir el gasto cardíaco, generando una hipoperfusión. Existe también esto va a generar esta hipoxia, por lo tanto vamos a tener este paciente con edema intersticial, también por esta disminución de la distensibilidad cardíaca. Hay disregulación en la actividad simpática al momento de que haya esa hipoxia, por lo tanto hay una apoptosis, esta muerte celular. Entonces, cuando hay esta muerte celular, pues va a generar lesión en los órganos. Y de ahí, pues también se hace una coagulopatía por consumo, hay una fibrinolisis, daño de los modelos moleculares asociados al daño. En este caso también se activan estos mediadores inflamatorios, donde vemos que se activan en la mayoría de las veces este sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ahora sí que la activación de las citoquinas. Posteriormente vemos también que todo esto nos puede llevar a esta falla orgánica múltiple. Pero bueno, puede ser que esté el paciente con hipoxia y de ahí va a generar también este círculo vicioso. Entonces no hay un punto de partida, más sin embargo, todo esto se va a desencadenar y muchas de las veces pues es la forma en que es como está trabajando nuestro cuerpo y cómo responde a todos los estímulos. Pero es lo que nosotros a lo mejor no vemos todo lo que está pasando por dentro, pero sí tenemos que saberlo porque nosotros vamos a ver esta parte de valoración, esta parte que nos va a manifestar en signos y síntomas. Entonces, esta valoración y manejo temprano siempre va a estar conforme a un equipo multidisciplinario. Va a ser la base de que tanto médicos y enfermeros tengan a bien pues esta unión en cuestión del manejo del paciente. Creo que la mayoría de las veces nosotros trabajamos bajo indicaciones médicas, mas sin embargo, si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, pues vamos a cometer errores que van a costar la vida del paciente. Y en ocasiones, créanme que, bueno, sabemos que hay personal de enfermería muy preparado y que si este personal de enfermería está tan preparado, pues va a poder detectar a lo mejor alguna indicación que se le haya pasado al médico darnos y que a lo mejor no lo tomaba en cuenta, ¿no? Pero es importante, por lo mismo, trabajar en equipo. ¿Sí? No, yo no soy más que él ni él es más que yo, simplemente estamos trabajando en el pro del paciente. Y para ello, en cuestión de segundos, aquí es importante saber que este paciente, tenemos que a cualquier paciente iniciar un proceso del ABCDF, siempre. Cuando nosotros tengamos un paciente, inmediatamente tenemos que establecer este algoritmo y podemos empezar y siempre, ¿verdad? Así como están las letras, iniciar por la vía aérea, en donde vamos a, primero que nada, siempre a garantizar una vía aérea, mantener una oxigenación. Aquí si en el paciente nosotros lo encontramos y tal vez esté con oxígeno, pues ver si el oxígeno que se le está administrando por medio de ciertos dispositivos está siendo adecuado para las demandas del paciente. Si estamos monitorizando a nuestro paciente y no hay respuesta, entonces, bueno, hay que visualizar y valorar, así como está esta imagen, ver esta respuesta verbal. Siempre preguntar al paciente, ¿se siente bien? ¿Me escucha? Esperar que nos responda y saber que desde ahí ya estoy haciendo una valoración neurológica. Ahora, está nuestra auscultación, ¿sí? Tenemos un estetoscopio, tenemos cómo valorar los ruidos respiratorios, los ruidos cardíacos, ver también, inspeccionar, ¿verdad? Si hay algo en la cavidad bucal, si a lo mejor hay aumento en el volumen del cuello, ver la coloración en caso de que veamos cianosis, que veamos que este paciente está morado, bueno, entonces se está ahogando, ¿verdad? Hay algo que está obstruyendo su vía aérea. Entonces tenemos forma de que
Si nosotros hacemos esta hiperflexión a nivel de la mandíbula para poder un poquito alinear los ejes y poder ayudar a que tenga una mejor oxigenación o dado caso, pues como les comentaba, ¿verdad? Ver si el aporte de oxígeno al que se le está administrando es suficiente. Y para esto, pues en ese momento, inmediatamente en cuestión de segundos, vamos a estar evaluando si este paciente requiere un dispositivo. Lo más común, y les comento, pues esto se hace en conjunto, ¿verdad? Con el equipo médico. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos al médico enseguida de nosotros, ¿verdad? O sea, que se le habla en cuestión de una emergencia. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ello. Primero que nada, asegurando esta vía aérea, si tenemos dispositivos supraglóticos, una cánula nasofaringea, cánulas de Guedel, que podamos ayudar a administrar un oxígeno adecuado. Esto va a ser primordial para permanecer o para mantener estos tejidos bien perfundidos. Ya dentro lo que es la letra B, bueno, hay que garantizar una ventilación, ¿sí? Aquí es importante, bueno, ya aseguramos la vía aérea, pero bueno, ahora hay que ver que sea una adecuada oxigenación. En este caso, existen también para esto ver que obviamente los pulmones estén todo de manera completa, ¿no? Pero si nosotros vemos que este paciente tiene a lo mejor dentro de la auscultación, de la inspección que nosotros hagamos, la palpación, vemos que el tórax del lado derecho está disminuido o menos abultado, pues entonces está pasando algo con esos pulmones, porque su cavidad no es uniforme. Entonces, desde ahí ya nosotros sabemos que este paciente pues tal vez requiera una intubación y más si este paciente no nos responde, tiene un Glasgow menor de 8, entonces este paciente requiere una intubación, ¿sí? Motivo por el que no sabemos aún, pero que vamos a tener una ventilación garantizada. Está este punto importante que es la circulación. En este lapso que nosotros, al momento de que valoramos este paciente, bueno, si nosotros no sabemos a lo mejor si está sangrando, si este paciente algo está pasando por dentro, pero visualmente no vemos un sangrado activo, entonces, pues nos va a dar este paciente tal vez presión arterial baja que nos indique que está hipotenso, que nos indique que tal vez pues algo está pasando en este corazón que no está mandando la suficiente sangre a todas lo que son las resistencias venosas periféricas. Entonces, si este paciente no responde, lo importante, bueno, si vemos que no tiene pulso, entonces, pues para eso están los algoritmos de reanimación cardiopulmonar, para poder nosotros sacar a este paciente, en este caso, si se encontrara en un paro, ¿verdad? ¿Qué pasa con las causas de shock? Normalmente en un área que nosotros tengamos a un paciente, no en terapia intensiva, en un área de medicina interna, de cirugía, que tengamos a un paciente con un monitor y veamos este trazo, pues vamos a decir, este paciente tiene trazo, pero no tiene pulso. Entonces vamos a tener un paciente con actividad eléctrica sin pulso. Entonces, este paciente que esté en shock, pues vamos a tener que empezar y ayudar a todo al equipo multidisciplinario a descartar parte de las 6H y de las 6T, que son las causas por las que pudiera entrar el paciente en un paro con actividad eléctrica sin pulso. Entonces, este paciente algo le falta, ¿verdad? Y le falta que nosotros le echemos muchas ganas en esta valoración, ver si este paciente está por una hipoxia que nos esté generando esto, una hipovolemia en donde tengamos que actuar con líquidos, hipotermia, ¿verdad? Muy común, la acidosis metabólica, muchas de las veces que nos causa esta actividad eléctrica, la hipocalemia o hipercalemia, estas alteraciones electrolíticas, tanto la hiper o hipoglucemia, ¿verdad? Esto, dado está que también tenemos esta 6T, que es neumotórax de tensión, el tromboembolismo pulmonar, trombosis coronaria, esta intoxicación por tóxicos,
taponamiento cardíaco y pues el trauma. Entonces, si nosotros vemos que este paciente hay una disminución de esta volemia, pues bueno, vamos a verificar por qué está pasando esto. Otro punto importante dentro de la valoración es la letra D, que es la evaluación neurológica. Aquí es importante ver que hay que hacer una valoración del nivel de conciencia y esto lo hacemos desde el momento que nosotros vemos al paciente, responde o no responde, inmediatamente aplicar la escala de Glasgow y con ello pues ver esta reacción pupilar, el tamaño, la reactividad, si son isocóricas, anisocóricas, si hay midriasis, miosis. Entonces, esto nos va a indicar, así como los signos de focalización, si este paciente está cursando a lo mejor con un shock neurogénico, con alteración de hipoperfusión, que nos va a generar esta alteración mental. Y este es uno de los puntos más importantes porque tan solo en cuestión de segundos nosotros podemos valorar las ventanas clínicas del estado de shock. Y esto entra dentro de la valoración tanto de enfermería como del personal médico, porque al momento de que nosotros vemos un paciente y este paciente ya estamos nosotros valorando esa ventana neurológica, entonces, inmediatamente vemos que este paciente no está orinando o tiene un gasto menor a 0.05, 0.03, que esté en anuria, mililitros kilo hora, que no esté orinando, entonces pues hay una afectación renal, así como la ventana cutánea, ver este llenado capilar y este score de Motley. Pero este paciente con una de estas alteraciones y aparte con hipotensión arterial, pues esto nos va a indicar que este paciente está en choque y y así a simple vista, porque no estamos usando un monitoreo ni básico ni avanzado. Estamos simplemente viendo estas ventanas clínicas del estado de shock. Ahora bien, ya posteriormente a valorar estos 3 puntos, pues vamos a estar monitorizando a nuestro paciente, en donde les comento, vamos a tener esta hipotensión arterial. Si este paciente ya lo tenemos con vías periféricas o catéter central, pues se va a estar viendo estos biomarcadores donde podemos ver tanto por los laboratorios, así como una gasometría, ver si este paciente a lo mejor tiene una hiperlactemia, donde el lactato pues es uno de los principales indicadores de perfusión en nuestro paciente. Si vemos que este lactato está arriba de 2, entonces probablemente este paciente esté en un estado de shock. Hipovolemia nos va a dar un igual a hipoperfusión tisular. Dentro de esta valoración está, y algo también muy, muy práctico, esta escala de sepsis en SOFA, Quick SOFA. Aquí está un poquito más reducida, ya que vemos nada más como si hay presencia de 2 o más en esta escala. Aparte, pues la infección, la temperatura, los leucocitos elevados, entonces vemos que este paciente está en una sepsis, pero bueno, hay que ver que esta sepsis no se haga a un shock séptico, ¿verdad? Sabemos que la sepsis se trata con antibióticos en momentos tempranos, ahorita que estamos en el mes en estos días de estar viendo todo puro de sepsis, entonces creo que tenemos que trabajar en ello. Dentro de ello está el score de Motley, que es lo que les comentaba ahorita. Si nosotros valoramos este marcador de hipoperfusión, en el estadio 2 o 1, que podemos ver como está aquí en esta imagen, pues vemos que no hay una falta de microcirculación. Aquí es donde empieza y podemos ver que cada vez está más grande y finalmente en un estadio 5, pues bueno, está más que complicado, ¿verdad? Aquí hay afectación en toda esta microcirculación. Por lo tanto, pues va a haber una alteración severa en el aporte y en el consumo de oxígeno, produciéndonos una alteración hemodinámica grave. Esta atención inicial lo podemos hacer por medio de un monitoreo tanto invasivo como no invasivo, pero aquí es importante y estamos hablando de una valoración inicial. Y esta valoración inicial o este manejo primario, como yo les comentaba ahorita, todo el ABCDF lo vamos a ver
de manera simultánea. Y ya en un orden secundario, una evaluación secundaria, ya en ese momento ya vamos a tener nada más para tratar los problemas ya detectados. Si vemos que este paciente no se afectó vía aérea, trabajamos nada más en mantener una buena oxigenación, el sistema circulatorio es donde estaba alterado, entonces ahí ya a lo mejor nada más trabajamos en esos puntos, ¿verdad? Y nos enfocamos a lo mejor a tratar la hipoxemia o a tratar la que ya se corrigió ahora, a tratar la acidosis. Entonces, siempre, como todo, hay que priorizar y trabajar en esas intervenciones. Es importante pues realizar anotaciones iniciales siempre de signos vitales, pues para ver cómo llegó el paciente, cómo estaba en ese momento y detectar así, ahora sí que con eso pues nos vamos a poder llevar decisiones más apropiadas en cuestión de este manejo. Monitorización básica inicial es la exploración física que nosotros estamos haciendo al paciente, la presión arterial media como punto importante de marcador de perfusión, la frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria y saturación, ¿verdad? Ya con esto de COVID creo que la saturación ya está dentro de los signos vitales básicos. Así como si se cuenta en el momento con un capnógrafo, pues lo ideal es también tomar ver cómo está el CO2, para ver que también esta alteración neurológica pueda que se deba también a este dato alterado. Ver esta analítica, estos biomarcadores, gasometría. Entonces, todo esto creo que cuando tanto un paciente en cubículo de shock, un paciente en el área hospitalaria que nos toque atender, pues esto se hace en automático, ¿verdad? Creo que nosotros actuamos y cuando ya llega el médico y nos pregunta, ya tenemos casi todo, ¿no? Ya nada más es de que cómo está el paciente, así, 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 todo esto pasó. Nosotros le contamos toda la historia en cuestión de segundos de todo lo que estamos nosotros realizando. Por eso es importante involucrarnos con estos conceptos, con estos diagnósticos, porque nos va a tocar también pues hacer un monitoreo avanzado en determinado momento que ya este paciente sea valorado, entonces ya se ve. Ya este es otro mundo, ¿verdad? Ver esta monitorización avanzada de acuerdo a las tecnologías que nosotros contemos, la ecografía tan importante en un paciente con una valoración inicial en un estado de shock para poder descartar, ¿verdad? Un ecógrafo que nos sirve bastante para ver estas cámaras cardíacas, saber si no, o medir los volúmenes. Creo que son ahorita tecnologías que nos ayudan a un buen manejo del paciente crítico. Líneas arteriales, líneas venosas. Pero esto básico, pues creo que esto no lo debemos de perder. Sino, muchas de las veces ya en la actualidad veo que la mayoría trae su baumanómetro digital, pero bueno, que no se nos olvide también, como aprendemos en la vieja escuela, ¿verdad? Con estar escuchando con el baumanómetro normal, ¿verdad? Y ver estos latidos, si este paciente está con una arritmia, si su pulso es regular, irregular. Dentro de esto, pues está todos los signos que ya les había mencionado, ¿verdad? Y también algo importante es el electrocardiograma. Creo que nos ayuda bastante y en cuestión de 10 minutos ya está el paciente con un electrocardiograma para descartar, pues para descartar cualquier problema que a lo mejor sea un infarto que nos esté ocasionando este estado de shock. Entonces, algo también importante aquí, pues es el destroxis, ¿verdad? No es un signo vital, pero obviamente que esto nos va a generar un dato importante y claro que esta alteración metabólica, donde el estado de gravedad de este paciente lo va a conllevar a un hipermetabolismo, donde vamos a ver esta glucosa alterada y donde también tenemos que trabajar en ella. Muchas de las veces requerimos estas infusiones de insulina o en este caso también estas soluciones a lo mejor repolarizantes para poder ayudar a este corazón.
Y no menos importante, pues saber las fórmulas para obtener una presión arterial media si no tengo un monitor, saber que si esta presión baja de 65, entonces este paciente está hipoperfundido. Entonces, no dejar que este paciente se nos complique y llegue a un estado de shock. Dentro de signos y síntomas de shock está una clasificación de leve, menor de 20% del volumen sanguíneo, moderado, de 20 a 40 y grave, mayor a 40. Pero aquí tenemos que ver que este paciente leve, nosotros lo podemos tener en el área de hospitalización, a lo mejor con los 6 pacientes que yo tengo a cargo. Veo que hay frialdad en las extremidades, a lo mejor batallamos en ver el llenado capilar, se nos pone diaforético, está ansioso. Tal vez este paciente empiece con estos signos y síntomas y nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nos pone grave. Entonces, si vemos que este paciente ya está su corazón taquicárdico, ya está con un poquito que no tenía oxígeno, pero ya está batallando para respirar, está bajando su oxigenación, veo que la sonda urinaria ya no trae gasto. Entonces, son puntos que nosotros debemos de estar atentos, valorando, porque todo esto pues va a ir deteriorándose. ¿Qué vamos a valorar? Piel y mucosas, cuello, tórax, pulmones, sistema cardiovascular, el abdomen, extremidades, examen pues rectal. En este caso nosotros somos quienes cambiamos a los pacientes, quienes podemos ver si la sangre, si hay sangre oculta en heces, bueno, si hay melena en este caso, o si hay dentro del examen neurológico que llegué y valoré a mi paciente y está alerta y de repente ya no me responde. Entonces, todos estos procesos nosotros los vemos continuamente en los pacientes. Lo importante es saber detectarlo. Y para ello tenemos que hacer intervenciones significativas. ¿Estas cuáles son? Son acciones que vale la pena hacerlo, ¿sí? Esto puede corregir la causa proximal de muerte. O sea, no hacer las cosas por hacerlas, para eso tenemos un fundamento. Y si nosotros conocemos que este paciente, la mayoría de pacientes con shock, va a requerir líquidos, va a requerir tal vez sangre, va a requerir estar verificando laboratorios o marcadores bioquímicos, entonces tenemos que asegurarnos de estas vías periféricas, de tener todo para que el médico pueda colocar un catéter central sin problema, no dejar de que estos minutos se hagan horas, ¿sí? Porque como todo, los primeros minutos, la primera hora es primordial en cualquier estado de shock. Y dentro de estas fórmulas o podríamos decir efectos clínicos de los fármacos vasoactivos, pues tenemos que conocer cómo actúan y en qué nos va a ayudar, porque así como les comenté, el estado de shock cardiogénico, donde vemos que hay una disminución del gasto cardíaco, entonces vemos que la dopamina actúa en estos receptores, pero pues aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya debemos saber que vamos a utilizar en este paciente y cómo utilizar estas drogas vasoactivas? Ya para terminar, pues está una valoración. En realidad hacemos un cuidado holístico, identificar un paciente en shock. Creo que es un punto importante para nuestra buena práctica. Tenemos ahorita que está lo de la sepsis. Bueno, este paciente puede estar con una sepsis donde vemos una temperatura mayor a 38.5, ¿sí? Frecuencia cardíaca alta con taquipnea, también la frecuencia respiratoria está con, taquicardia, taquipnea, y los leucocitos totales elevados, ¿verdad? Mayor a 12,000. Entonces, aquí, si vemos que ya esta presión baja, entonces ya estamos hablando que este paciente va a entrar a un shock séptico, está entrando un shock séptico. Entonces, no dejar que pase, no dejar también tener control de todo lo que nosotros administramos en cuestión de fármacos, todos estos cuidados que les pongo aquí, tanto el monitoreo cardíaco, la función renal, la temperatura, no dejarlo pasar porque nosotros se nos van a complicar estos pacientes y nos van a hacer ahora sí que correr, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos la vida de un paciente en nuestras manos y pues hay que actuar con ello, con conocimiento y con fundamento. Y bueno, esto ya en realidad creo que ya me estoy yendo muy rápido porque vamos un poquito atrasados, creo yo. Entonces, ya esto a lo mejor, como estaba viendo el programa, lo van a estar viendo tal vez ya más desglosado en temas posteriores. Esto es una introducción como parte de este tema de valoración. Y este tratamiento de shock
lo podemos precisar, bueno, según el tipo de shock, pero en la mayoría de estos, en este caso, esta bibliografía, en el caso del shock séptico, en estas 4Ds, ¿sí? O 4 fases de la fluidoterapia. Y aquí es donde entra lo que les digo, el saber si este paciente va a ser respondedor a líquidos en los primeros minutos, ¿sí? Con estos bolos empíricos de soluciones, el inicio temprano de un vasopresor, manejos de las líneas arteriales, catéter venosos centrales. Si nosotros tenemos la manera de hacerlo, hay que ayudar a ese paciente en estos minutos y pues alcanzar, ¿verdad? Una presión arterial media y gastos cardíacos que sean compatibles con la vida. Si no lo hacemos en este tiempo, es en la fase de reanimación. Y esto pues nos va a continuar con en cuestión de horas, pues ya una fase de optimización, pero para ello esta fase de rescate o de reanimación, pues lo tenemos que tomar en cuenta que es punto clave. Aquí ya se va a utilizar un reto de fluidos, como está el mini en el Fluid Challenge, creo, y está la elevación pasiva de miembros pélvicos. Existen ya diferentes retos de fluidos para precisamente lograr el objetivo con este paciente. La ventilación mecánica protectora. Aquí pues hay que seguir viendo si qué tipo de vasopresores se van a utilizar. En fase 3 de estabilización, ya ahí es cuestión a lo mejor de días. Es bien importante que si estos pacientes nos caen en un estado de shock, no porque ya salga de una fase de reanimación, ya nosotros ya pasó el evento, ya pasó ya el paciente está más estable y ya no le damos la prioridad. Créanme que en cuestión de horas o días, este paciente puede volver a caer en un estado de shock. Entonces, sí tenemos que seguir monitorizando a nuestro paciente y más que nada haciendo una valoración continua. Aquí hay que ir minimizando la administración de fluidos, ¿sí? Por lo mismo les digo, tal vez iniciemos con a lo mejor más líquidos en cuestión de minutos, pero se va a tener que ir escalando, como es la fase que sigue. Se tiene que ir disminuyendo, por lo mismo para no generar una sobrecarga de líquidos. Cuántas de las veces ya vemos que están las soluciones pasando y ya no nos ponemos a pensar que este paciente está con ese edema porque estamos pasándole bastantes líquidos, porque no lo estamos movilizando. Entonces, aquí es considerar el uso también de diuréticos y en el caso del que el paciente requiera una ultrafiltración, debido a lo mejor en ocasiones a estas fallas renales, pues hay que tomarlo en cuenta. Y por último, la fase de escalar, pues aquí vamos a ver que ya se supone que este paciente hay que lograr que tenga un balance negativo de líquidos, ya ir destetando de drogas vasoactivas y pues promover esta eliminación de líquidos. Entonces, pues bueno, esto es todo por mi parte. Creo que es un tema muy extenso, pero mientras nosotros estemos conscientes de que la valoración inicial es primordial en cualquier patología, al paciente le va a ir mucho mejor. Y más si nosotros nos vemos con ese interés de nuestra profesión. Les dejo esta frase que creo que en la mayoría de mis presentaciones manejo, que es que hacia todos estos enfermos deben estar dirigidos nuestros esfuerzos humanos, pero no nada más humanos, sino también científicos, ¿verdad? Porque actuamos, ahora sí yo digo, actuamos con el corazón, pero también con el conocimiento. Entonces, pues hay que unir estos conceptos y trabajarlo en ello. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Venus. Muy importante el tópico que usted ha tratado y los puntos que es siempre primordial que al momento que nosotros vamos a abordar a un paciente enfermo o críticamente enfermo a nivel prehospitalario, tenemos que, o sea, no solo mirar a la persona, sino también fijarnos en el ambiente. El entorno, el ambiente siempre nos va a orientar en cuanto al tratamiento. Muchas gracias, licenciada. Estamos muy contentos de poder contar con usted y toda la información muy valiosa que nos ha brindado. A los participantes, ¿tienen alguna duda, por favor, para poder aprovechar la presencia de la licenciada? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, licenciada. Por interno me hicieron una pregunta. ¿Podríamos hacerla, Ali? Me hicieron una pregunta, licenciada, por interno. ¿Nos podría ayudar respondiéndola, por favor?
A ver, Justo acá la tengo anotada. Me la- sí, adelante. sí, le leo, por favor. Me mencionan en cuanto a la glucosa, de que si también podría ser considerada dentro de la evaluación inicial del paciente, teniendo en cuenta las causas, o sea, la 5H y la 5T. Bueno, tomando en cuenta que este paciente con shock, estado de shock en general, como yo les mencionaba, los diferentes tipos de shock, pues está esta glucosa que no debe ser arriba de 155 miligramos por decilitros. Aún así, sabemos que este paciente va a tener alteración de la glucosa y en ocasiones sabemos, este paciente no es diabético, pero trae la glucosa alterada, pues obviamente va a ser por este estado hipermetabólico que va a generar el estrés, ¿verdad? De este paciente. Entonces, si nosotros vemos cualquier elevación arriba de esta cifra, pues hay que nosotros comentarlo con el médico, obviamente, pues para poder hacer una aplicación pues de insulina y manejar un destroxis pues cada 2 a 4 horas. Genial, muchas gracias, licenciada. Hay que tener en cuenta también, todos los profesionales trabajamos y somos un equipo. Nadie es más, nadie es menos. Entonces, hay algunos puntos que los licenciados de enfermería conocen mucho mejor que el médico y siempre es bueno aceptar las sugerencias. Entonces, incluso el paciente conoce mucho más al paciente, el enfermero conoce mucho más al paciente que el propio médico. Entonces, es allí en la cual nosotros tenemos que trabajar en equipo. Muchas gracias, licenciada Bino Sonora, por esa interesante ponencia. Y también a nuestro público presente les invitamos que si tienen alguna otra duda, pueden realizarla. En el caso ya no tengan dudas, muchas gracias, licenciada. Muy contentos de poder contar el día de hoy con usted y esperemos más adelante poder contar con su presencia. Gracias, éxito en este congreso. Muy amable, buenos días. Gracias.